La batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho, chicos, se desarrolla el 9 de diciembre del año 1824. A diferencia de la batalla de Junín, como puedes ver en esta imagen, en la batalla de Ayacucho sí se utilizan armas de fuego, ¿sí? Por lo tanto no puede ser llamada batalla sin humo, sino todo lo contrario, ¿sí? La batalla de Ayacucho también es llamada la batalla de los generales, ya que participan los generales españoles y generales patriotas, ¿sí? Eh, en la batalla de Ayacucho, chicos, Bolívar, unos días antes de la batalla, había caído sumamente enfermo. Es por esta razón que Simón Bolívar se retira a la costa y deja el mando del ejército unido o del ejército patriota, se lo deja al mando de su brazo derecho. ¿Quién era el brazo derecho de Simón Bolívar? ¿Sí? Era el general Antonio José de Sucre. ¿Sí? Recuerda a quién le entrega el liderazgo del ejército patriota del señor Bolívar, se le entrega a Antonio José de Sucre. ¿Dónde se desarrolla la batalla de Ayacucho? Se desarrolla, bueno, como su mismo nombre lo dice, en las pampas de la Quinua, en la actual región de Ayacucho. ¿Ok? El general Sucre, ¿sí? Estaba al mando de los patriotas. Eh, Fue el general Sucre el que arengó a la tropa patriota diciendo la famosa o la siguiente frase, ¿no? De los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Con eso quería decir, pues, que si ganaban esta batalla, entonces la independencia de América ya estaba prácticamente definida, ¿ok? Solamente faltaba ganar esta batalla nada más, ¿ok? Muy bien. Recuerda que hubo diferencia numérica en esta batalla, ¿ya? Los realistas, los españoles, eran mayoría, eran más de 9.000. En cambio, los patriotas eran aproximadamente 5.700 nada más. Había una desventaja, ¿no? En cuanto al número. Pero bueno, en esta batalla de Ayacucho, ¿sí? El virrey La Serna y el general español José de Canterat son capturados, ¿sí? Son tomados prisioneros en plena batalla. Y por lo tanto, esto determinó la rendición del ejército español o del ejército realista. Todos los jefes o generales españoles fueron capturados, fueron tomados presos. ¿Te das cuenta? Entonces, esto determinó el triunfo de los patriotas, el triunfo de la corriente libertadora del norte y por lo tanto sella esta batalla la independencia del Perú y la independencia de América. ¿Ok, chicos? Entonces la batalla de Ayacucho, ¿ya? Sella la independencia del Perú y la independencia de América. Muy bien, chicos. Luego, un día o 2 días después de la batalla de Ayacucho, se firma un documento que tiene el mismo nombre, ¿ya? Este documento se llama la Capitulación de Ayacucho. La Capitulación de Ayacucho, ¿ya? Fue un documento firmado entre el líder patriota Antonio José de Sucre, recuerda que Bolívar estaba enfermo, ¿sí? No estaba en Ayacucho, y el general español José de Canterat, ¿sí? Acá lo puedes ver en esta pintura, ¿sí? Ahí ves a Sucre y a José de Canterat firmando un documento llamado la Capitulación de Ayacucho. ¿Qué establecía este documento de la capitulación de Ayacucho? Bueno, primero establecía el reconocimiento pleno de la independencia del Perú por parte de España, es decir, España estaba reconociendo, al menos en teoría en este documento, la independencia de nuestro país. ¿Qué más se establecía? Se decía que el territorio bajo control español, o sea, América, será entregado al ejército libertador, o sea, a los patriotas. ¿Qué más establecía este documento? Libertad a los prisioneros españoles, ¿sí? Los generales españoles que los patriotas habían capturado, con la firma de este documento, se les estaba dando la libertad a ellos. El gobierno peruano se comprometía incluso a pagarles el viaje de retorno a su patria. O sea, el Perú tenía
que pagar el viaje de retorno de los españoles hasta su país. ¿Te das cuenta? Eh, También establecía el respeto a la propiedad de los españoles radicados en el Perú. Y lo que más nos duele a los peruanos es que este documento establecía, donde se le reconocía a España una deuda. Es decir, el Perú tenía que pagarle una deuda a España cuando debía de ser todo lo contrario, ¿verdad? Los españoles, como tú bien sabes, ya esto lo vimos en primero de secundaria, eh, los españoles nos dominaron durante el virreinato, durante la colonia, casi 300 años. Nos explotaron, nos saquearon nuestros recursos, nuestro oro, nuestra plata, eh, maltrataron a los indígenas, mataron miles, por qué no decir millones de indígenas, ¿ya? Mataron a Atahualpa, ¿verdad? Sin embargo, teníamos que pagarle ahora un reconocimiento, una deuda a España, ¿no? Bueno, eso se establece en la capitulación de Ayacucho. Recuerda, este documento sella pues ya, al menos teóricamente, la independencia del Perú y de América, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora, no todos los generales realistas aceptaron la firma de este documento de la capitulación de Ayacucho. Hubieron algunos generales españoles que no lo aceptaron, ¿sí? Ejemplo de estos tenemos a Pedro Antonio de Olañeta y a José Ramón Rodil. Antonio de Olañeta no lo acepta y se va al Alto Perú, lo que actualmente es Bolivia, ¿sí? No reconoce la capitulación de Ayacucho y viaja hasta el Alto Perú. Entonces Bolívar envía pues a sus representantes para atacarlo y derrotarlo, ¿no? Bolívar envía a Sucre, a Arenales y también envía a Agustín Gamarra, ¿no? En su búsqueda para que Olañeta sea asesinado, ¿sí? Pero sus propios soldados de Olañeta lo van a traicionar y lo van a matar. A esto se conoce con el nombre de el motín de Tumusla. Por otro lado, también tenemos a otro general español, José Ramón Rodil. Este señor también no acepta la capitulación de Ayacucho y se negó a entregar el Callao, y junto con otros 2000 soldados se atrinchera en los castillos o en la fortaleza del Real Felipe en el Callao, ¿sí? Entonces por eso es que Bolívar ordena pues eh, poner orden, ¿no? Bolívar ordena matar incluso a estos soldados y al mismo Ramón Rodil, ¿ok? Que estaban ahí atrincherados en los castillos de Real Felipe, ¿ok? Finalmente, después de muchas horas, o por qué no decirlo días, de enfrentamiento, Rodil finalmente se rinde, ¿ya? Ya que la mayoría de sus soldados habían muerto de una enfermedad llamada el escorbuto. Se habían atrincherado ahí durante días y esto había causado pues la expansión de una enfermedad, ¿no? En este Real Felipe, ya en los castillos de Real Felipe. Es ahí también en el Real Felipe, como te mencioné, donde se refugia eh, Torre Tagle, ¿no? Torre Tagle apoyó a Ramón Rodil, pero muere pues de esta enfermedad del escorbuto, ¿no? Muy bien. Esta imagen corresponde al motín de Tumuzla, donde los propios soldados de la Nieta lo asesinan, lo derrotan, ¿no? ¿Ya? Muy bien. La dictadura de Simón Bolívar, ¿sí? Él forma un consejo de Estado, ¿sí? Un grupo de ministerios, ¿ya? El Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería estaba al mando de José Faustino Sánchez Carrión. El Ministerio de Hacienda y Economía estaba al mando de Hipólito Unanue. El Ministerio de Guerra estaba al mando de Tomás de Heres. Eh, lo importante de este gobierno, algunas obras de la dictadura de Bolívar, es que durante este gobierno se funda el diario oficial El Peruano, ¿no? Donde se publican nuestras leyes, nuestros decretos supremos, ¿ya? Se establece también la bandera de tres franjas verticales, es decir, la bandera que tiene el Perú actualmente, ¿no? Sí, con el escudo de armas en el centro. También se crea nuestro escudo nacional, ¿no? El escudo nacional con la vicuña, la quina y la cornucopia, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Diseñado por los congresistas José de Gregorio Paredes
y Francisco Javier Cortés, ¿ya? También durante la dictadura de Bolívar se reglamenta el impuesto personal de los indígenas. De esto lo vamos a hablar más la próxima semana, en la próxima clase, ¿no? Lo que se va a llamar como con el nombre de contribución personal o contribución indígena. Lo restablece Bolívar. Se promulga una constitución, la Constitución Vitalicia de 1826. Viene a ser la segunda constitución del Perú. Recuerda que la primera es la de Torre Tagle, la del año 1823. Se crean también departamentos en el Perú, los primeros departamentos, ¿no? Por ejemplo, el Departamento de la Libertad, Junín, Arequipa, Puno, Ayacucho, Cusco y Lima son algunas de las obras de la dictadura de Bolívar. También Bolívar, ¿sí? Que tenía en mente unir América, ¿sí? Ser el líder de América. Entonces, él va a buscar pues la independencia del Alto Perú, ¿sí? Fomenta la independencia del Alto Perú, ¿ok? Y de esa manera se crea un nuevo país, ¿sí? Se crea Bolivia. Bolivia, su mismo nombre lo dice, se llama así en honor pues a Bolívar, ¿ok? Y Bolivia se crea en el año 1825 en el Congreso de Chuquisaca. Se independiza el Alto Perú, ¿sí? Y se forma una nueva república llamada Bolivia, que tenía pues en función a los intereses del libertador Simón Bolívar. Muy bien, chicos, ahora vamos a hablar del proyecto político de Bolívar, ¿sí? ¿Cuál era el proyecto político que tenía Bolívar? Bolívar buscaba la integración política y económica de los países de América española, ¿no? O sea, desde México, como ves en este mapa, desde México hasta el sur de América, debía formarse eh, una confederación hispanoamericana, ¿sí? Debía formarse una sola nación americana, según los ideales de Simón Bolívar, ¿no? Por esta razón, Bolívar convoca un congreso acá en la ciudad de Panamá entre junio y julio de 1826, con el objetivo de formar, como te mencioné, una confederación hispanoamericana, es decir, integrar a todos los países de América española, ¿ya? En una sola nación, ¿sí? Y también a la vez quería buscar pues la formación de un ejército confederado, ¿no? De un ejército unido. Por esta razón, Bolívar convoca a este Congreso a delegados de todos los países de América, ¿sí? De México, de Guatemala, de la Gran Colombia, de Perú, Chile y Argentina. Pero de inmediato comenzaron las críticas a su gobierno, a su proyecto, ¿no? Este proyecto del Congreso de Panamá de Bolívar, ya, de unir toda América en una sola nación, fracasa. Esto debido pues a la oposición de los criollos, ¿no? ¿Sí? Los criollos locales de cada nación, de México, de Perú, sobre todo de Chile y Argentina, se niegan, ¿ya? Hay discrepancias con el Libertador y por lo tanto lo acusaban de autoritario, ¿no? Por eso que no, los delegados de Argentina y Chile no participan, ¿sí? Por lo tanto, el proyecto político de Bolívar de unir toda América es un fracaso. Recuerda que los representantes peruanos, los enviados peruanos al Congreso de Panamá fueron Manuel Vidaurre, Manuel Pérez de Tudela y José Pando. Muy bien, ante el fracaso del Congreso de Panamá, entonces Bolívar decidió unir a los países que él mismo había independizado, o sea, la Gran Colombia, Colombia, Ecuador y Venezuela, ya la Gran Colombia, Perú y Bolivia, ¿sí? Como vemos en este mapa, en un solo país, ya, la llamado la Federación de los Andes. Pero también este plan alterno de Bolívar también resulta un fracaso por la oposición de los criollos locales. Muy bien chicos, espero me hayan entendido la clase. A continuación sus preguntas. Muchas gracias.